de la Agenda 2030. Mire, una agenda pro ideología de género y pro aborto, ¿no? Estos son los objetivos que ya mismo lo vamos a verificar. Son 17 objetivos y esta agenda se presenta como una agenda de desarrollo sostenible. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, la Agenda 2030 es la agenda de las Naciones Unidas, la agenda de la ONU, Organización de Naciones Unidas, y que lo presenta con toda esa gama de colores, todos esos principios que tiene, que son 17 principios, ¿no? Con 169 metas. Este es el pleno, donde se discuten las decisiones, y está aquí 196 países también están aquí, representantes, delegados de cada país, ¿no? Esta es la mayor organización internacional. La ONU nació en 1945, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. O sea que el objetivo primordial de la ONU era la paz, alcanzar la paz. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, nació con ese concepto y con esa sola meta, alcanzar la paz mundial. Bien, la Organización de las Naciones Unidas se compone aquí con la Asamblea General de la ONU, Consejo de Tutela, Secretariado, Consejo Económico, Tribunal Internacional de Justicia. Mira, aquí están estos organismos que después lo vamos a ver, que también son muy representativos a nivel mundial, ¿no? Aquí están los organismos. Miren, AIFM, Autoridad Internacional de Fondos Marinos. También se meten con el derecho marítimo, ¿no? Con los bienes del Estado marítimo. Miren, ¿por qué algunos países se someten a las decisiones de la ONU? Porque también son chantajeados a través de este Banco Mundial, ¿no? También es parte de la ONU, tiene el Banco Mundial y aparte tiene la Corte Penal Internacional también. Por eso es un organismo muy fuerte a nivel mundial. Aquí están los préstamos también para los países, el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que también doblegan voluntades y principios de autoridades de muchos países, porque los extorsionan diciéndoles que no les van a conceder créditos. Y por necesidad, a veces tienen que dejar los principios. Está el Fondo Monetario Internacional, se meten también con la agricultura, el FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Fondo Internacional de Energía Atómica y esta Organización Mundial de la Salud también. Los que nos vendieron las vacunas y que nos mintieron y que decían que el COVID tenía 1.5% de mortalidad. Bueno, ahí está también. La Organización Mundial de la Salud. O sea, organismos que forman parte de la ONU. Ahí está el organismo de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, la UNICEF, que es un fondo para la educación y la familia, Organización Mundial de la Salud, y esto que es UNESCO, que también tiene que ver con la parte cultural, Corte Penal Internacional y Banco Mundial. Después comentan, cuando les hagan las preguntas comenten. La Agenda 2030 está en la agenda de la ONU, que es la mayor organización internacional. Entonces, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso global de 193 países. Miren, primero estaban con otros principios y en el año 2015 comenzaron con estos 17 principios. Ahí está, septiembre de 2015. 17 objetivos, y ya los vamos a ver, y 169 metas.
Dice desarrollo sostenible, sostenibles que se pueden mantener en el tiempo, ¿no? Y especialmente enfocan a la ecología y a la economía. Y también promueven el medio ambiente. Ahí están los 17 objetivos. Miren que suena bonito y los adoptan bien bonito con los colores, ¿verdad? Fin de la pobreza, claro, fin de la pobreza, pero a costa de que ya no haya natalidad, a costa de que existe la eutanasia, existe el aborto. Entonces, como no hay natalidad, ya se eliminan los pobres ya. Hambre cero, dice. Salud y bienestar. Entonces son principios que están bien maquillados y que suenan bonito. Educación de calidad. Mire el quinto principio, la igualdad de género, ¿no? Energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industrial, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, del clima también, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, con lo que primero nació, ya está en el punto 16. Y alianzas para lograr los objetivos, que es a través de puras ONG, organizaciones no gubernamentales o fundaciones que también están promoviendo esta agenda, ¿no? Entonces esos objetivos de desarrollo sostenible, fin de la pobreza, hambre cero, bueno, esta es una utopía, esto realmente es un proyecto, un plan, una doctrina que es imposible de realizar, ¿verdad? Una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Esto de aquí realmente es una utopía, ¿verdad? Aparenten fines nobles como el fin de la pobreza y también la igualdad. Todo está maquillado para promover el aborto, la ideologización de la ideología del género también. En el punto 5, en el punto 5, aquí está la igualdad de género. Pusieron esa frase nueva, que es un neologismo, ¿no? Que es inventando, transformando el idioma. Supuestamente no se usaba esa frase y ahora lo ponen, igualdad de género. Lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Ya, el feminismo nació con un buen objetivo, con un buen fin, que es que las mujeres también puedan trabajar, que las mujeres también puedan instruirse, porque antes no era permitido la educación en las mujeres, no podían ir a la universidad, no podían trabajar, y ahora el feminismo nació bien, pero ahora se está disfrazando, ¿no? Y este es un término feminista, empoderar a las mujeres y a las niñas, que promueven a que ellos puedan hacer lo que les viene en gana, ¿verdad? La igualdad de género se comienza a usar con este neologismo, ¿no? Se introduce un vocablo lingüístico y se ve la diferencia aquí, ¿no? Género son características de las mujeres y los hombres que son una construcción social. El género es que uno puede pensar lo que a uno se le ocurra, puede decir lo que quiera, ¿no? Si es hombre, si es mujer, y ahí se está también degenerando cada vez más, y hay algunas personas, seres humanos, que se creen hasta animales y cosas. Esa es la construcción que ha promovido esta Agenda 2030. Y el sexo, que es la diferencia biológica, ¿no?, entre hombres y mujeres, es la parte natural, la parte antropológica, la parte biológica.
A ver, y esta escritora, Simone de Beauvoir, dice en un libro, El segundo sexo, en 1949, ella fue la promotora de esta ideología del género, indica que la feminidad no debe considerarse un hecho determinado por la realidad biológica u orgánica, sino que debe entenderse como una construcción social. Y Judith Butler también tiene un libro que se llama El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad. Y es hasta catedrática de una universidad. Pero, ¿qué dirá en sus clases? Dice, el género es una construcción independiente del sexo. Es un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. O sea, una ensalada, ¿verdad? Lo que tiene en el cerebro es realmente una ensalada que cada quien puede hacer con su vida lo que le viene en gana. Cada quien puede pensar como quiera, ¿no? Puede haber un hombre en cuerpo de mujer y viceversa también. Aquí hay un video de una consultora en la ONU, la abogada mexicana Neidy Casillas. Ella tenía credenciales de la ONU y ella estuvo presente en todas las reuniones de la ONU. Entonces ese video nos va a indicar qué es lo que ella observó. Yo como este cartel, que nos estamos viendo a nosotros, y bueno, tengo varios objetivos, qué sé yo, ¿no? Bueno, cuéntanos. Bueno, mira, para empezar, como usted ya puede ver en esta imagen, espero que nos van a ver bien, pero entonces ya se habla, ahora empiezan a cambiar un poco los conceptos, ¿no? Ya no se habla de salud, por ejemplo, infantil y la protección y mejorar la salud materna. Ahora ya se habla simplemente de salud y bienestar. Después la meta 4, por ejemplo, es educación de calidad. Bueno, eso todavía se oye bastante lindo, ¿no? Y finalmente la meta 5, ya entonces sí ya no se habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, ahora ya empieza a hablarse de igualdad de género. Es decir, ¿para qué fue lo que sucedió? Cuando se empieza a discutir, se empieza a llegar el final, digamos, o la fecha límite para dar cumplimiento a los objetivos del milenio, los del 2015, los países toman esta oportunidad para incluir toda una agenda. Nada más quiero hacer un paréntesis. En el 2000, yo les decía, en el 1994 y 1995 se lanza esta agenda de lo que hoy conocemos la ideología de género. El primer concepto que se introduce es en 1994 en la Conferencia de Educación y Desarrollo en el Cairo, en donde se empieza a hablar de los derechos sexuales y de la salud sexual y reproductiva. Nadie sabía por qué se ponía eso. Los países de hecho comienzan a expresar ciertas preocupaciones porque eran términos que no estaban definidos. En el derecho internacional los países siempre acuerdan antes de unirse a estos organismos, se firman un tratado, digamos que son contratos, en donde las cláusulas del tratado son las cláusulas del contrato, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que el país está teniendo? Pero ninguno de los tratados que los países firmaron tenía este lenguaje, ni derechos reproductivos ni salud reproductiva. Y en estos organismos es muy común que se empiecen a introducir este lenguaje para ir creciendo una agenda, para ir imponiendo ciertos intereses. Y no es casualidad de hecho, padre, que organizaciones como Planned Parenthood, que todos conocemos como la mayor promotora del aborto en el mundo, no solo en Estados Unidos, tiene su estatus consultivo, es decir, tiene esta credencial para poder participar en Naciones Unidas desde 1970. Es decir, ya desde 1970 Planned Parenthood veía el potencial que podía tener
entrar a estos organismos. Es decir, la plataforma que te brinda estos organismos, porque cualquier idea que se pueda introducir en estos organismos va a tener una repercusión en los 193 países que forman parte de esta, o bien en los 35 que forman parte de la Unión, ¿no? Y ellos, con esa visión estratégica, entraron a Naciones Unidas desde ese momento. Bueno, como les decía, cierro el paréntesis, y estos países estaban sumamente preocupados por este nuevo lenguaje que se lanza en 1994, y muchos de ellos hicieron reservas. De hecho, Argentina fue uno de los países, yo lo digo ahí, que eso es inofensivo, todavía no fue tan vieja, pero sí me tocó estudiarlo porque justamente mi tesis analiza la conferencia de 1994 y de 1995 y cómo se comienzan a crear unos supuestos nuevos derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza todo esto. En el 95, después, un año después de la Conferencia de Población y Desarrollo, y entonces ya se lanza la palabra género en la Conferencia de la Mujer de Beijing. Y nadie sabía tampoco qué era esto, no existía una definición del concepto, mas sin embargo, ahí se dejó. Con los años se fue metiendo por aquí, por allá, por aquí, por allá, hasta que llegó un momento en el que se hizo, le llaman lenguaje vinculante, lenguaje acordado, perdón. Lenguaje acordado, que significa que, bueno, ya es algo que los países han acordado previamente y que ha pasado a formar parte de los documentos internacionales, lo cual no es cierto y lo cual es totalmente ilegal, de hecho, porque eso sería violar la soberanía de los países o la voluntad de los países cuando se unieron a esos tratados. Pero así es como se da. Entonces, cuando los objetivos del milenio eran muy recientes, se plantean 5 años después de estas conferencias, no podían introducir la agenda de una, tenían que ir poco a poco, no podían hablar ya de la igualdad de género, no podían hablar de educación sexual, no podían hablar de nada de esto. Sin embargo, los objetivos del milenio vienen a sentar un poco esa base para después decir, bueno, ahora hay que adaptarnos y hay que modificarnos. Y ahí es entonces en donde sí se empiezan a modificar estos objetivos y en donde vemos, por ejemplo, que ya no se habla de igualdad entre hombre y mujer, pero entonces se habla de igualdad de género. Que ya no se habla únicamente de la educación en general, pero se habla de una educación en donde la ideología del género tenga un tema central, etc., ¿no? Entonces, así es como viene un poquito a desarrollándose toda esta agenda. A ver, y las discusiones se daban mutuamente entre quiénes, Bueno, entonces introdujeron esa palabra, género, porque esa palabra no era para nosotros, pues. Género, ahora primero promueven la igualdad entre hombre y mujer y ahora igualdad de género. Entonces introducen esa palabra como un neologismo, de carácter lingüístico para crear toda esta confusión, ¿no? Y esto comenzó en 1994 en una conferencia internacional en el Cairo, ¿no? En Egipto, con el auspicio de las Naciones Unidas, y se inventaron estos nuevos conceptos y unos supuestos derechos, como son derechos sexuales y reproductivos, también salud, derecho a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces esos supuestos derechos son inventados también y también fueron promulgados aquí en 1995 en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en China, ¿no? Aquí se introduce este nuevo concepto, ¿no? La palabra género. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General en París el 10 de diciembre de 1948. ¿Qué más? Aquí están los supuestos nuevos derechos. El aborto, que es un asesinato en contra de un inocente, donde el sujeto activo del delito es la misma madre y el sujeto pasivo de este delito es un ser inocente. Entonces,
el aborto, que es un vil asesinato, una madre en contra del hijo, ahora están disfrazados en un supuesto derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? El aborto, que es un vil asesinato, está también disfrazado por un supuesto derecho a la salud sexual y reproductiva. Y esta pedofilia, que es tener relaciones sexuales con niños o niñas, está también disfrazado con un supuesto derecho a los niños, porque ellos también tienen que tener esa experiencia, ¿no? Es un derecho que tienen ahora. Entonces esto se ve, pues, no ahora, pero en otros países sí. Aquí usan estos eufemismos del aborto, derechos sexuales y reproductivos, y ahora, como no les gusta que le digan que el aborto es un asesinato, ellos inventan esta palabra, interrupción del embarazo, ¿verdad? Como no les gusta que le digan que el aborto es un asesinato, ellos inventan este término, control natal. Y también en la eutanasia, que es dar la muerte, facilitar la muerte a una persona que está sufriendo, ellos también dicen que es un derecho a tener esa muerte digna, ¿no? La Agenda 2030 se implementa por medio de ONGs, que es diversas fundaciones, que son las organizaciones no gubernamentales. Aquí están las ONG, esta Planned Parenthood, que es una institución que tiene muchas sucursales por todo el mundo y se dedican prácticamente a fomentar el aborto y a darle auxilio a todas esas madres desesperadas que no saben qué hacer. Ellos vienen a facilitarles el aborto, ¿no? Y esto también, Planned Parenthood Global, que también es una ramificación de Planned Parenthood, y estas ONG, la UNICEF, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, y este plan internacional, que está también en países y en Sudamérica también está. El gobierno peruano en el 2021, el MINEO, el Ministerio de Educación, publica la guía para implementar la ESI. Sí. Nosotros nos dimos cuenta que detrás de esta guía, con un logo adelante, por cada palabra, había un ONG. ¿De qué año estamos hablando? 2021. 2021. Entonces nosotros comenzamos a investigar qué había detrás de esta ONG, quién era, ¿no? Okay. Y comenzamos a ver... O sea, perdón, era la ONG que firmaba el manual de educación sexual integral para los niños de Corea. Tienes el manual para los docentes, pero necesitas la educación sexual, tienes el logo del MINEO y al lado del logo de una ONG. Ajá. Entonces nosotros, primero una ONG que normalmente escuchaba. Sí. Entonces, ¿qué es esta ONG? Comenzamos a investigar y claro, empiezas con una ONG, comienzas viendo qué más ONGs trabajan para implementar la ESI y terminas viendo que detrás de todo esto está la ONU, una agenda, como tú mencionabas, como la 2030, es decir, una serie de puntos, ¿no?, que un país debe seguir y que alguien te dice que son los más importantes. Alguien que habitualmente ni siquiera es peruano. No, y además que te dice que no importa quién escojas al final de presidente, lo que tú tienes que cumplir es la agenda. Claro. Del organismo internacional, independientemente de cuáles son las reales necesidades de cada país. Claro, eso es valor, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el sentido de la democracia si hay otros que eligen por el pueblo? Al final de cuentas, el pueblo puede elegir por un presidente, por otro presidente, por un legislador o por otro legislador, pero al final del día lo que tienes que cumplimentar son objetivos que te da la Naciones Unidas. Ahí está. Esto pasó en Perú, ¿no? Que todo el Ministerio de Educación de Perú ha lanzado esos formatos donde está cómo tienen que educar a los chicos de la escuela y están avaladas por todas esas organizaciones, esas ONG, como es el Plan Internacional, que también es una fundación subsidiaria de la Organización de Naciones Unidas.
Esta identidad de género son interpretaciones de que los individuos hacen de sí mismos con independencia de su sexo biológico o su orientación sexual. Ahí no importa biológicamente cómo naciste, sino qué es lo que tienes en el cerebro. A ver cómo tú te percibes, qué mismo eres. Ahí está género, características de las mujeres y los hombres son una construcción social. Yo digo una construcción mental porque todo está en la mente. Y el sexo es la diferencia biológica, ¿no? Entre hombres y mujeres. Aquí la UNICEF también es pro aborto. Y aquí está una directora ejecutiva de la UNICEF que se le atribuye el mérito de que el Departamento de Estado de Obama incluyó salud y derechos sexuales y reproductivos por primera vez en un documento público, ¿no? Esto también fue denunciado por esta página catholic.net, ¿no? UNICEF, aborto y perversión de menores. La UNICEF también es pro aborto. Niñas no madres, UNICEF ratifica llamado a Perú para que despenalice aborto por violación. Imagínense, este organismo, que no debe tener ni un peruano adentro, está influyendo en un país para que aprueben el aborto por violación. Entonces, un desacato a lo que dice las Santas Escrituras es una maldición también para ese país. Aquí está este organismo Planned Parenthood. Miren, la página de ellos dice aborto provocado y estimulan a las personas que están confundidas a promover el aborto. Hay dos formas de interrumpir el embarazo: el aborto en una clínica y una píldora abortiva. Ambas son seguras y muy comunes. Si estás embarazada y estás pensando en abortar, es posible que tengas muchas preguntas. Estamos aquí para ayudarte, dice. Miren, pues también te están ayudando. Que lo que están haciendo es haciendo un terrible daño. Y aquí están ellas, ponen sus caritas y dicen, reservar una cita, ¿eh? Aquí te van a ayudar. Entre comillas, ayudar. Entonces todo esto, ¿creen que están vendiendo papas, cebollas? ¿Creen que es un acto de comercio? Y miren, así está el mundo. Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿no? Aquí está Satanás en estas organizaciones y disfraza sus objetivos y sus principios muy bonitos, maquillados con bonitos colores y que aparentemente dan bienestar al mundo. Segundo de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15 dice, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Miren, se disfrazan muy bonito, con muchos colores. Aquí un dibujo muy tierno de una madre cargando un niñito. Y aquí también bonitos colores, ayudando al mundo. Pero realmente están disfrazados, ¿no?, de ángel de luz. Y aquí está el poder de Satanás moviendo aquí a todas estas organizaciones. ¿Y cómo sabemos que son manejadas por Satanás? Porque sabemos sus obras y sabemos que promueven la muerte. Aquí está la cultura de la muerte, la cultura del aborto, la cultura del desenfreno y la cultura del pecado. Por sus frutos lo conocerán. Mateo capítulo 7, versículo 16. Ustedes los reconocerán por sus frutos.
Ahí está, ellos manejan también las leyes, a través de estas ONG se mete también en las leyes, se meten en las asambleas, se mete también en las cortes